Buenas tardes a todos, bienvenidos al encuentro mensual de interresidentes a cargo de la Asociación de Residentes y Concurrentes de Cirugía de Córdoba, con la modalidad de casos clínicos de cómo lo resolvería usted. El día de hoy presentaremos un caso a cargo de la Clínica Reina Fabiola, presentado por el doctor Julián Liaño, residente de Cirugía General de la Reina Fabiola. El tema será abdomen agudo perforativo y quimioterapia en paciente con linfoma non-Hodgkin. Como comentadores contaremos con la presencia del doctor Facundo Mandojana, jefe del Departamento de Cirugía Oncológica de la Reina Fabiola, y al doctor Bruno Marco, cirujano general y ex jefe de residentes e instructor docente del Servicio de Cirugía General de la Reina Fabiola, que desde ya agradecemos a ellos su participación. Como coordinador estará a cargo el doctor Gabriel González, residente de Cirugía General de la Clínica Vélez Arfield. Cuando quieras, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, Sil. Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra Ateneo mensual de la Asociación de Residentes y Concurrentes de Cirugía de Córdoba. Les agradezco la participación y quisiera darle paso al doctor Julián para que comience cuando él lo vea conveniente. Ahí comparto la pantalla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Liaño. Yo soy médico del Servicio de Cirugía General de la Clínica Universitaria de Reina Fabiola. Estoy cursando mi cuarto año de residencia y tercer año de Cirugía General. Hoy vamos a presentar un caso, es abdomen agudo perforativo y quimioterapia en pacientes con linfoma no Hodgkin, en una paciente que tuvimos en el servicio en el año 2018. Esta paciente de sexo femenino, de 51 años de edad, licenciada en radiología, que tiene como antecedente el diagnóstico de un linfoma de células grandes B difuso, en ese momento en plan de tratamiento con quimioterapia, dislipémica, 2 cesáreas en 2004 y 2008 y una videotoracoscopía más intento de toma de biopsia en abril del 2018. Posteriormente, en ese mismo mes, una videomediastinoscopía, una pericardiotomía, una segmentectomía pulmonar más toma de biopsia más colocación de tubo pleural izquierdo. Como medicación habitual, toma del Tizona y Aines. El motivo de consulta por el que llega a nuestro servicio es refiriendo dolor abdominal. Ella llevaba el 11º día de internación. Como antecedente de la enfermedad actual, ella inicia con consultas en el servicio de endocrinología, refiriendo una masa cervical no dolorosa, por lo que endocrinología define una conducta expectante y solicita una interconsulta al servicio de cabeza y cuello, quienes ellos objetivan crecimiento de esta misma masa solicitando una tomografía de cuello. Y 2 días después de esa consulta, consultan con el servicio de tórax, quienes coinciden y además sugieren realizar una resonancia del cuello más cirugía para toma de biopsia. En la tomografía de cuello se objetiva una masa de mediastino superior y en la resonancia de cuello un gran tumor prevascular de 133 por 58 por 97 centímetros en cuello y en tórax. En ese momento se decide internación por la que se realizan 2 tomas de biopsias y se les entrega el alta. Posteriormente continúa en el mismo mes bajo control, primero con servicio de oncología, quienes esperan la anatomía patológica y solicitan inmunohistoquímica más el PET y le indican del Tizona como tratamiento. Tórax en ese momento es consultado por la paciente el 4 de mayo, es decir, unos días después de la consulta con oncología, y refería a disfagia más disnea progresiva. El 7 del 5 de 2018 consulta con el servicio de oncología, ya con un síndrome de vena cava superior, una urgencia, considerada una urgencia oncohematológica, y se decide la internación para rayos y pulso con corticoides. En ese momento llega la anatomía patológica con un linfoma de células B gigantes y una inmunohistoquímica con un P63 negativo, un CD20 positivo, un CD3 en algunos aislados y una gran enzima B negativo. Como se decide la internación, en ese momento, es valorado por neurología por su síndrome de Claude-Bernard-Horner izquierdo, y hematología sugiere el inicio de corticoides. Un segundo que no avanza la pantalla, está.
El día 2 se solicita entonces el PET del que se había hablado, se sugiere una biopsia de médula ósea y una resonancia de cerebro. En el PET llega el resultado en el que se objetivaba una masa, se objetaba un gran tumor que compromete tiroides y vasos del cuello, aorta y vena cava superior, nódulos en la glándula suprarrenal izquierda y en el riñón izquierdo, nódulos pulmonares, derrame pleural bilateral, y en el intestino se veía una captación, o sea, había lesiones en el intestino tanto delgado como grueso que captaban en el PET. Debido a esto, se solicita una resonancia de cerebro en la que se objetivan también lesiones subcorticales, frontales bilaterales de aspecto gliótico e inespecíficas, y se decide empezar la prefase de quimioterapia con metotrexato y vincristina. Así que el 10º día de internación, es decir, un par de días después de que inicie esta prefase, comienza con el ciclo de quimioterapia. El ciclo destinado a este tipo de pacientes es el ciclo R-CHOP, que consiste básicamente, perdón, se pasó de más, en rituximab, ciclofosfamida y doxorubicina. El día 11, o sea, ya el segundo día después de haberse realizado la quimioterapia, empieza con este dolor abdominal por el que se nos interconsulta. El dolor era referido hacia la parte inferior del abdomen asociado a tenesmo vesical, por lo que también se pide una orina completa y un urocultivo que dan negativos. Los signos vitales, en ese momento ella estaba taquicárdica y con una frecuencia cardíaca en 112, el resto normal, y refería a este dolor en hipogastrio que se irradiaba hacia ambos flancos a predominio del lado izquierdo con un EVA de 9 en 10. El abdomen se notaba distendido con reacción peritoneal y defensa abdominal, sin ruidos hidroaéreos. ¿Qué les parece hasta ahora, hasta acá, o qué diagnóstico presuntivo ustedes podrían ver con lo que se habló hasta ahora de la paciente? No sé si alguien quiere aportar algo. Está habilitado el chat para que puedan acceder todos a cualquier tipo de pregunta, comentario. ¿Nadie? Bueno, seguimos. ¿Querés, Juli, que ahí le digamos al doctor Mandojana que más o menos nos hable del caso hasta ahí? A ver, Lo vi conectado al doctor. Estaba conectado, por lo que veía acá. Sí, está conectado el doctor. Ahí estoy intentando. Está habilitado el micrófono de él. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, doctor. ¿Qué tal? Bueno, hasta acá es bastante claro el diagnóstico sindrómico. Me parece que la paciente presenta un abdomen agudo, no, de etiología no filiada, pero tiene características al examen físico que representan un hallazgo representativo, valga la redundancia, de un cuadro de inflamación peritoneal. Claramente, en una paciente oncológica y ya habiendo empezado en una fase precoz la quimioterapia, uno debería considerar causas médicas y causas quirúrgicas. No voy a proceder para no hacer ningún avance ni de alguna manera algún hallazgo o algún síntoma que facilite el diagnóstico, pero creo que estamos en presencia de un abdomen agudo y la clave en esta instancia es descartar si es médico, si es quirúrgico y valorar las condiciones de la paciente al momento. Perfecto, Doc. Recuerden que está habilitado el chat para las preguntas que quieran hacer y hacer esto un poco más dinámico. Muy bien. Bueno, entonces, como veníamos hablando, el diagnóstico presuntivo a ese momento es un abdomen agudo perforativo. Se solicita, inicialmente, este es el laboratorio de ingreso de la paciente cuando ingresa después de la consulta con oncología, con una PCR que en ese momento estaba en 127 y una LDH en 3500.
Fijémonos cómo aumenta después del primer ciclo de quimioterapia, una PCR que baja con respecto a la previa y la LDH se mantiene, pero el día 11, es decir, al segundo día de quimioterapia, la PCR aumenta de manera brusca, se manifiesta hipocalémica y una LDH que en ese momento iba en descenso. Se solicita una tomografía debido al dolor de la paciente, en la que se puede ver en los cortes pulmonares más bajos un derrame pleural bilateral a predominio del lado izquierdo. Y en esta imagen se puede observar en la parte superior la abundancia de neumoperitoneo a este nivel, indicando que existe o coexiste una perforación de víscera hueca. Acá se pueden ver asas de intestino que están dilatadas. Y en esta zona se puede objetivar el colon, que tiene en periférico al colon hay burbujas de aire, por lo que inicialmente se sospechó que la perforación podía ser de este lugar, es decir, proveniente de una lesión en colon. Entonces, viendo esas imágenes, ¿ustedes qué harían? ¿Qué les parecería hacer con esta paciente? Bueno, ahí vamos, estoy viendo si se hace más participativa en los chicos, ya que somos bastante, para que vayan planteando las preguntas en el chat. Doctor Mandojana, ¿usted qué puede aportar sin decir? No se lo está escuchando, Doc, perdón. No, no se ha escuchado que el audio. No está hablando, no sé. Ahí está. Hola, Facu. Ahí está. Doctor Bruno, que se acaba de conectar, ¿quiere hacer algún aporte? Como decía recientemente, ahora tenemos imágenes y la sospecha diagnóstica que teníamos hasta hace unos minutos atrás se confirma. Estamos en presencia de un abdomen agudo y de tipo perforativo. Eso es casi mandatorio de una indicación quirúrgica. Sin embargo, como todos sabemos, al proceder en cirugía uno debe contextualizar las condiciones del paciente. Y esta no era una paciente común, era una paciente que, como se mencionó en los antecedentes recientes, es una patología oncológica que parecía tener un compromiso sistémico. De cualquier manera, yo pienso que la opción principal o prioritaria es resolver la causa aguda que puede desestabilizar un paciente que inclusive puede estar en condiciones susceptibles por la aplicación del esquema quimioterapéutico. Motivo por el cual yo, en lo personal, siempre elijo operar. Perfecto. Bueno, ahí hay hay una pregunta que dice, ¿video laparoscopía diagnóstica para ver si se puede resolver o la parotomía sería el planteo final? En lo personal, pienso que las técnicas mínimamente invasivas siempre son útiles, fundamentalmente cuando el diagnóstico es una sospecha y no una confirmación, para un abordaje de una semiología intraoperatoria, hacia un diagnóstico intraoperatorio de certeza, ese es el primer punto. Después, porque en una paciente a mayor complejidad, muchas veces la laparoscopia, como todos sabemos, tiene muchas ventajas en la recuperación, un abordaje mucho más sencillo, en un mejor manejo de la cavidad, una mejor visualización, menos trauma, mejor recuperación, con lo cual, habiendo un diagnóstico primario de un compromiso perforativo en el colon y en el servicio manejándose esta patología por laparoscopia, uno siempre elige iniciar por laparoscopia. Perfecto. Bueno, Juli, ¿quieres seguir? Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un poco en base a lo que hablaba Marco recién, es una laparotomía exploradora. La cirugía consistió en una laparotomía exploradora con una resección segmentaria de intestino delgado
y rafia de las lesiones proximales. En estas fotos que vemos acá, estos fueron los hallazgos intraoperatorios, como se sospechaba en un primer momento que la lesión había sido a nivel del sigmoides y habíamos entrado a cirugía con el objetivo de realizar una resección de colon. Nos encontramos con este escenario que había, intestino delgado, que se veían lesiones en saca bocado, con lugares en los que se puede objetivar lesiones de aspecto linfomatoso. Eran varias, se contaron varios números y en esta foto se puede ver bien, todas asociadas a esto que parecen lesiones linfomatosas, ¿no? Entonces, las perforaciones... ¿Puedo hacer un aporte, Juli, de la cirugía? Sí. No sé si me escuchan ahí. Sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Perdón, disculpen, recién quería hablar y no podía, así me conecté del teléfono. Sí. Un poco creo que habían preguntado recién por qué no una laparoscopía o como una opción válida de la laparoscopía. Lo Sí, cual realmente el planteo era laparoscopía diagnóstica o laparotomía, básicamente. tal cual. Yo creo que lo correcto en este caso fue una excepción por la inestabilidad de la paciente, sumado que ella tenía aún, iniciando el tratamiento, una masa mediastinal de un linfoma de células B difuso, porque, bueno, inicialmente este tipo se considera difuso porque tenía afectado varios lugares, más allá de que uno puede considerarlo mediastinal porque, bueno, la gran masa era de mediastino, como vieron en la tomografía. Y entender que en realidad el motivo por el cual con tanto volumen de enfermedad uno se pregunta por qué llevar a una paciente a cirugía así, era básicamente porque son tumores muy respondedores de los tratamientos. Son los tumores más frecuentes dentro del linfoma no-Hodgkin y son tumores muy respondedores. Por eso, bueno, más allá de que estaba inestable la paciente y demás, decidimos avanzar de la manera más rápida al diagnóstico que consideramos que en ese momento iba a ser una laparotomía. Y bueno, claramente el motivo de iniciar neumoperitoneo con semejante masa mediastinal y un síndrome de vena cava como tenía la paciente era bastante complejo del manejo anestésico, ¿no? Por eso decidimos hacerlo inicialmente convencional de inicio, desde el principio. Para aportar a eso, bueno, clarísimo Facu en ese sentido, las cuestiones anestésicas son fundamentales, ¿no es cierto?, en términos de la presión para la intubación, para la laparoscopía, y si bien la indicación en la exploración de este tipo de abdomen agudos, el gold standard es el abordaje laparoscópico, existen contraindicaciones formales. No quiero adelantar el caso porque, bueno, claramente está, pero eso es una. Y lo que dice acá Facundo aplica para muchos tumores blandos donde la recuperación y el pronóstico es bueno. Fundamentalmente hay un primer golpe que en la quimioterapia donde los pacientes sí pueden estar seriamente comprometidos, pero si pasan esa etapa, el pronóstico de sobrevida es bueno, con lo cual uno tiene que apuntar los cañones para resolver el problema en esa instancia, muchas veces situaciones muy complejas, pero si puede pasar esa etapa, el devenir de la enfermedad puede ser benévolo con las líneas de quimioterapia. Bueno, perfecto. ¿Querés seguir, Juli? Sí, seguimos. Bueno, en este escenario nos encontramos entonces con 6 lesiones en saca bocados que se tomaba como punto de partida del ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal a 35, 40, 60, 130, 150 y 200 centímetros desde la válvula ileocecal asociado a líquido en los 4 cuadrantes. La cirugía fue una cirugía de 210 minutos, el paciente estuvo hemodinámicamente inestable, pero con buena respuesta a noradrenalina y cursó su postquirúrgico inmediato en la unidad de terapia intensiva. Cuando llega a la unidad de terapia intensiva, progresivamente, se le coloca sonda nasogástrica y vesical, se resuelve con extraplanes y furosemida su insuficiencia renal aguda, se inició con nutrición parenteral, tuvo una buena evolución inicialmente por lo que pasa a sala común, en donde se retira la sonda nasogástrica y la sonda vesical, se agrega filgastrim y dieta líquida, y es acá cuando nuevamente empieza con episodios de febrícula, dolor abdominal, linfosilíaca derecha,
por lo que se decide hacer un pancultivo y solicitar una nueva tomografía de abdomen en la que no se evidencian signos de perforación intestinal esta vez, sí enrarrecimiento de la grasa mesentérica, y en fosa ilíaca derecha, en plano del tejido celular subcutáneo, había enrarrecimiento de la grasa más enfisema. Los hemocultivos en ese momento, los cultivos en general, hemo y retro y urocultivos llegan todos negativos. El cultivo del líquido peritoneal nos llega positivo para un Enterobacter y un Staphylococcus epidermidis. Infectología decide en ese momento asociarle imipenem y vancomicina. El día 10 nuevamente vuelve a manifestar dolor abdominal en epigastrio y en hipocondrio izquierdo. Se le pide un laboratorio en el que esta vez se visualiza 19.200 blancos, una PCR 75. En el hepatograma se podía ver el hepatograma alterado en amilasa, una lipasa en 164 y 206, por lo que se diagnostica una pancreatitis aguda. Pasó por unidad de glóbulos rojos, dexametasonas, y empezó en ese momento con melena, pero a la vez inicia con dieta líquida. El tema de las colecciones abdominales ya había sido resuelta, continúa con la meprednisona, se vuelve a transfundir y se le otorga el día 18 de internación el alta quirúrgica. Aunque 2 días después de darle el alta quirúrgica, empieza nuevamente con fiebre, constipación, se la pancultiva y se solicita una nueva tomografía en la que se puede identificar un hilio en intestino delgado y sufrimiento de la pared sin isquemia y láminas de líquido no punzables con enrevesimiento de la grasa asociada, todos los cultivos negativos. Infectología, esta vez cambia el esquema ampicilina, surlactam y ciprofloxacina. Y el día 23, nuevamente fiebre sin foco, todavía con las interconsultas de infectología, se asocia a esto tos y una evisceración completa porque tenía abundante secreción desde la pared abdominal. Y para eso se le realizan unos puntos de aproximación, sin mucho más. Al continuar con fiebre sin foco y los cambios progresivos de los antibióticos a cargo del servicio de infectología, se sospecha en ese momento que podía haber progresión de enfermedad, entonces el servicio de clínica nos sugiere realizar la prueba del naproxeno, para lo que es positivo, y el día 32 se establece que la fiebre que venía teniendo no era debido a una infección que haya tenido, sino que tenía fiebre tumoral. Se suspenden los antibióticos y de esta manera hematología se encuentra habilitado para empezar el segundo ciclo de quimioterapia con el mismo ciclo con el R-CHOP. Después de cumplir este segundo ciclo, se otorga el alta hospitalaria el día 36. Posterior a eso, tiene otra internación a los 14 días de haber sido externada, en la que se interna por un TEPA asociado a una neumonía aguda del cuidado de la salud, y cursa por estos 65 días de internación. Se le otorga el alta y se reinterna a los 5 días después, en los que se objetiva la progresión de enfermedad y finalmente fallece durante la internación. ¿Qué podemos hablar de linfomas no Hodgkin y qué significancia tienen para nosotros desde el punto de vista quirúrgico? Primero, los linfomas son un grupo de neoplasias malignas derivadas de células progenitoras B y T, células B y T maduras, y raramente son células natural killer. Los linfomas no Hodgkin son consideradas la quinta patología neoplásica más frecuente, al menos en Reino Unido, y el tracto gastrointestinal es el que afecta más frecuentemente. Representan el 10% de los tumores gástricos y del 18 al 24% de tumores de intestino delgado. Se suelen asociar a síntomas como dolor abdominal inespecífico, anorexia, descenso de peso, diarrea o una masa abdominal palpable cuando estos tumores ya son grandes. Existen 2 tipos, los linfomas con células B y los linfomas con células T. Y el linfoma difuso de células B y los MALT son los subtipos más frecuentes de los linfomas con células B. Donde más frecuentemente se asientan estos linfomas es el 74% en estómago, el 8,6% el intestino delgado y 9% en el colon y 7% en la válvula ileocecal. Hablando de los linfomas difusos de células B y los MALT.
Por otro lado, este es un estudio presentado en la revista Annals of Oncology en el año 2013, en el que se habla de la perforación intestinal asociada al linfoma, la incidencia y las características generales. Podemos ver acá que el cáncer, el linfoma difuso de células B dentro de este estudio fue el de mayor incidencia, teniendo un 39% de los casos afectados, y los linfomas MALT seguían en la cadena siendo el segundo más frecuente con el 21%. Entonces, ¿qué tan frecuente es que uno de estos tumores se perfore? Del total de pacientes con linfomas que fueron considerados en este estudio, solamente el 8,7% de estos pacientes se perforaron. De este 8,7 pacientes, 75% tenían un tumor en el lugar y un 25% no tenían lesión en el lugar de perforación. Acá lo que podemos evidenciar, esperen un segundo que corro la tabla. Ahí está. En este estudio, en el que tenían 92 pacientes, 66, es decir, el 65% de estos fueron hombres. La mayoría asociados a perforación a nivel del intestino delgado. Y como decía antes, el sitio de perforación más frecuente en el tumor de células difusas, en el linfoma de células difusas B, es en gran parte el 60% del intestino delgado, seguido por el colon con el 22,2% y el estómago con el 16,7%. Y el vaso con el 1,1%, que suelen ser lesiones totalmente infrecuentes y escasas. Un segundo. El esquema, un segundo que la computadora se traba un poco. Ahora, ¿qué relación tiene estas perforaciones con la quimioterapia? Decíamos que del total de pacientes perforados, del total de pacientes, de esos 92 pacientes, 8,7% habían tenido una perforación, y de estos pacientes, perdón, pasa que se me corre el cuadro de compartir en el medio y me saca toda la pantalla. Entonces decíamos que 8,7 de los pacientes en total de este estudio se habían perforado, y de estos pacientes el 51% estaba realizando el primer ciclo de quimioterapia. Después, con respecto al esquema que se utilizó, el esquema CHOP, que habíamos hablado previamente, el 64% de los pacientes perforados en su totalidad, es decir, de ese 8,7, había estado realizando quimioterapia con esquema CHOP, y el otro con otros, y el 36% restante con otros quimioterápicos. ¿Y qué pasa con los monoclonales? El rituximab es frecuentemente asociado a este esquema. Entonces, 60,9% de los pacientes perforados estaban con terapias con monoclonales, que era en este caso el rituximab, y un 39,1% sin una terapia asociada. Lo que podemos ver en este artículo, que es un review que habla de linfomas intestinales y la presentación más frecuente para los cirujanos en casos de emergencia, presentado en Springer en octubre del 2014. Como para finalizar, este estudio habla de que el índice de perforación en los pacientes es del 1 al 25%, en los pacientes que tienen linfoma no Hodgkin. Como decía previamente, es la quinta enfermedad neoplásica más frecuente. La localización de perforación más frecuente es el intestino delgado, seguido por el colon y luego por el estómago, como habíamos visto en los gráficos previos. El 50% de los pacientes con perforación de intestino delgado muere por causas postquirúrgicas inmediatas o
por complicaciones tardías de la cirugía. Y acá lo divide en dos posibilidades terapéuticas, dividiéndolo en estadios 1 y 2 y estadios 3 y 4. Para el estadio 1 y 2 se aconseja la resección quirúrgica, en el caso de las perforaciones, la resección quirúrgica y la realización de quimioterapia posterior, también con el protocolo CHOP a 5 años con una sobrevida del 50 al 67%, y la remisión con la combinación con cirugía y quimioterapia tiene un índice de remisión mucho más alto, es decir, combinar la cirugía resectiva asociada a la quimioterapia con esquema CHOP tiene un índice de remisión del 85,3% en comparación de solamente realizar quimioterapia, que sería el 64,4%. Esto siempre teniendo en cuenta de que el tumor no es un estadio avanzado, pero cambia un poco el paradigma y es mucho más debatido el tratamiento en este caso, porque para los estadios 3 y 4, donde la enfermedad es mucho más avanzada, se sugiere en primera instancia que la quimioterapia primero y posteriormente continuar con el tratamiento quirúrgico, de ser posible o de ser necesario. O sea, si es que el paciente se puede operar de manera electiva o de ser necesario, como fue necesario en el caso, por ejemplo, de nuestra paciente. Y se destina la cirugía principalmente a pacientes que padezcan un tumor que puede obstruir la luz o aquellas que sean visibles en la cirugía de emergencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Quería darle lugar a los doc Mandojana y el doctor Marcos si quieren hacer algún aporte. Gabriel, bueno, felicitarlo nuevamente por la reunión. Yo hace muchos años formé parte de esta, cuando era residente de esta asociación, así que bueno, me pone muy feliz que se mantenga y de manera virtual o que sea, lamentablemente por esta pandemia, pero bueno, que siga activo es muy importante. Y felicitarlo también a ustedes porque la convocatoria fue muy, muy alta. Y segundo, una pequeña aclaración, cuando uno habla de esquema CHOP, habla de esquema de quimioterapia tradicional, y cuando incluye el R-CHOP, incluye el rituximab, que es biológico, o sea que es bastante, mucho más agresivo el tratamiento. Y simplemente, bueno, aclarar que en realidad la situación de abdomen agudo o de perforación es una situación distinta a la planteada en el trabajo, porque el trabajo habla de lesiones que permiten al cirujano tener una cirugía prácticamente programada, lo cual no fue nuestro caso, pero bueno, creo que con el avance de los diferentes tipos de tratamientos y cada vez mucho más selectivos a nivel de la patología oncológica, uno tiene que entender que las cirugías van a esforzar mucho más, sabiendo que los pacientes van a tener mayor sobrevida por los diferentes tratamientos que están teniendo y la super selección que tienen en base a las diferentes mutaciones y el perfil genético que se estudia y demás. Así que bueno, no otra cosa para ir aprendiendo como nosotros. Bueno, yo me formé en un centro oncológico en Buenos Aires que se llama Instituto Alexander Fleming. Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados a manejar esto y a forzar situaciones inclusive en pacientes que están en protocolos. Llevar cirugía a pacientes con un mínimo de esperanza siempre que llevan a cirugía, y siempre se esforzaba al máximo cualquier situación para mantener al paciente con vida y tratar de lograr los tratamientos, completar los tratamientos que se le indicaban. Nada más. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Mire, bueno, en el chat una colega, una doctora, la doctora Bustos, comparte en el chat que casualmente ellos ingresaron el sábado un paciente con un antecedente de un linfoma de células grandes que también tuvo una recaída intestinal entrando perforado. O sea, como que no es tan infrecuente tampoco el planteo de este caso, lo cual nos pone contento la presentación de Julián. El doctor Marco, no sé, creo que se me perdió, si quiere participar o hacer algún aporte antes de ver. Doc, sí, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero adherir a las felicitaciones. Verdaderamente la calidad de estas reuniones y la calidad de las presentaciones con el tiempo ha ido mejorando y se nota y es mucho, da gusto participar en este tipo de reuniones virtuales.
Aprovecho para felicitar a Julián y a todo el cuerpo de residentes por la exposición. Es un caso muy complejo, la verdad. Es un caso que puede tener varias aristas de análisis. Una es la esfera oncológica y el pronóstico y la supervivencia de estos pacientes. Por otro lado es las conductas quirúrgicas que tomamos en cirugía y muchas veces dista de lo que indica la literatura en algunas oportunidades, otra vez se puede adherir, el paciente es muy particular. En este me gustaría hacer una salvedad, considerar que en ese momento, cuando uno está en cirugía, no está escrito el futuro, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que hay una paciente que tiene múltiples lesiones, que ha debutado con una emergencia, que es una paciente oncológica y que la enfermedad no está limitada exclusivamente al tracto digestivo, sino que es una enfermedad que ya tiene asiento en otras partes del cuerpo, también considerar qué tipo de cirugía uno va a hacer. Es sabido que cuando hay múltiples lesiones y uno puede ser resectivo, siempre es mejor que hacer rafias. En esta paciente se pudo hacer algunas resecciones y se tuvo que completar con algunas rafias y el porqué de esto es porque fundamentalmente las lesiones eran muy distales, una a la otra. Las primeras lesiones eran muy proximales al ángulo de Trey, lo que hace que resecciones muy altas, más allá de aumentar la complejidad del procedimiento y por ende la morbilidad de la cirugía, hace incompatible la vida. Es decir, también sabiendo que las rafias tienen un índice de falla, que posiblemente no hay mañana en una paciente con estas condiciones, sabemos que todo tratamiento quimioterapéutico por ahí tiene alteraciones microvasculares y una rafia sufre de eso muchas veces. Entonces, hicimos lo que en instancia quirúrgica lo que consideramos que podía beneficiar más a la paciente, pero sin tener certeza de que fuera a andar bien la misma cirugía. Y con la certeza sí de que había que tener un monitoreo muy, muy cercano. Afortunadamente, la paciente tuvo algunos días más, posiblemente para cuestiones personales, despedirse y más, y desafortunadamente la estadística le alcanzó y días más tarde terminó falleciendo. Pero dejó un gran aprendizaje en lo académico y en lo quirúrgico del servicio, y aprovecho para compartir con la doctora Bustos que nosotros también hemos tenido alguna paciente joven en instancias cirugía y que afortunadamente el desenlace fue distinto. Bueno, nada más, agradecer a todos por la invitación y felicitarlos nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias a todos por la participación. A continuación le cedo la palabra a la doctora Silvina para que diga la última esta agradable reunión. ¿Sí? Bueno, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Juli, por el caso, excelente, y muchísimas gracias a los comentadores. La verdad que los aportes fueron muy ricos para todos y siempre nos ayudan en todo lo que es la formación para nosotros como todos residentes. Y bueno, estamos en contacto con todos. Una vez al mes estamos haciendo el Ateneo, el mes que viene sería nuestro último Ateneo del año, así que ya, bueno, a todos